Quiero compartir con ustedes la enseñanza del pasado domingo en el discipulado de la Iglesia Plantío de Dios y el tema que hemos desarrollado es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Durante el mes de enero, nuestro director Augusto Viana estuvo enseñando la parte básica, principal, que todo creyente debe de saber quién es y para qué es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora en el mes de febrero vamos a tratar tres temas muy principales que son la morada del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo y su llenura, la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Este domingo pasado, como les digo, y a petición de varios hermanos que llegaron tarde, me pidieron pues que grabara la clase, la enseñanza de este domingo. Y lo primero que debemos de tener en cuenta es que el Espíritu Santo nunca vino a hacer morada, nunca, en todo el Antiguo Testamento. Él solo venía a hacer la obra y se ausentaba. Y esto lo hacía solo en cuatro tipos de personas. Uno, los reyes. Dos, profetas. Tres, sacerdotes. Y cuarto, los jueces. En estos cuatro tipos de personas era que él se posaba, les daba las instrucciones para que cumplieran la tarea y el propósito, y luego él se ausentaba. Apenas ellos cumplían la tarea específica, el Espíritu Santo no hacía morada, solo estaba en ellos para que cumplieran el propósito y luego se iba. O sea que el Espíritu Santo no moraba, el Espíritu Santo posaba sobre estas personas. Entonces encontramos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 32 y 33, en la que vemos que el apóstol Juan corrobora lo que les acabo de mencionar. El texto dice, yo no sabía que él era el que esperábamos, reiteró el apóstol Juan. Pero, pero cuando Dios me mandó a bautizar, me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, y oigan esto, y permanezca en él, esa es la persona que anda buscando, la que bautizará o bautiza con el Espíritu Santo, y yo, Juan, soy testigo de que esto ocurrió con este hombre. Por lo tanto, declaro, oigan esto importante, el apóstol Juan, yo declaro que este es el Hijo de Dios. Aquí él usa el término permanecer. Y este término nos da indicio de que en la primera persona que el Espíritu Santo vino a ser morada fue Jesús. Fue a Jesús. Y luego vino a hacerlo a partir del día de Pentecostés en la iglesia. Escuche esta verdad y grábesela porque es importante saberlo. Dios Padre, Dios Padre se denomina Dios por nosotros. El Dios creador del universo que le entregó todo su dominio a una pareja que fueron Adán y Eva. Sojuzguen la tierra.
y procreen, hagan hijos. Dios Hijo se denomina Dios con nosotros. El texto del profeta nos dice, Emmanuel, se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es Jesús. Pero Dios Espíritu Santo se denomina Dios en nosotros, cuando Él hace morada en nosotros. Y Jesús dijo, el Espíritu Santo que mora con vosotros y estará con vosotros. Oiga, qué cosa tan interesante. ¿Y cuándo sucede esto? Usted me va a preguntar, hermano Mauri, ¿y cuándo sucede eso? Que Él va a morar en nosotros. Cuando Jesucristo nos redima, cuando Jesucristo propicie, nos propicie, cuando nos justifique a través de su sacrificio en el Calvario y su muerte en la cruz y su derramamiento de sangre, y entonces Él produzca en nosotros la justificación del Padre Celestial hacia nosotros. Seamos declarados entonces justos. Somos la morada del Espíritu Santo. Quiero que entiendan esta gran verdad. Somos la morada del Espíritu Santo. Que ustedes no son simples creyentes. Que ustedes son la casa de Dios, que son tabernáculos, que son la morada, que son el edificio, que ustedes son la iglesia del Señor, que ustedes no pueden darse el lujo de estar haciendo cosas por hacer, utilizando su cuerpo para entrar en actos inmorales, porque este cuerpo es el templo donde habita, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, usted no puede darse el lujo de entrar en actos inmorales que vayan en contra de los principios del Espíritu de Dios. Nunca olviden esta verdad. Nadie puede hacer con ustedes lo que le venga en gana. Nadie puede hacer nada contra quién, contra la casa del Espíritu Santo, que somos nosotros. Él es el propietario. El Espíritu Santo no es un inquilino, es el dueño de la propiedad. Él no es un invasor, Él no es un arrimado. Repito, Él es el dueño de la iglesia, que es tu cuerpo, y tiene todo el derecho sobre Él y sobre ti. ¿Quieres entender entonces por qué el fracaso de tu vida? ¿Por qué el fracaso de tu matrimonio, el fracaso con tus hijos? ¿Por qué el problema en tu trabajo? ¿Por qué el problema en tus finanzas? ¿Por qué el problema de las finanzas de la iglesia en general, de la congregación? ¿Por qué el ministerio no surge? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuántas veces te has preguntado eso? Esto es lo que hemos escuchado muchas veces. Pero el problema no es escucharlo. El problema es que no lo practicamos, no hacemos realidad, no creemos en esto de que somos el templo, la morada del Santo Espíritu de Dios. Y dejemos de ser simples evangélicos, por favor. La palabra, ¿cuántas veces te ha dicho lo siguiente? Y quiero que lo escuches y lo medites y lo reflexiones porque sé que lo has escuchado en muchas prédicas, pero hoy te lo quiero revelar. Hoy quiero que el Espíritu Santo entre allí y revele y te martille, te golpee. En 1 Corintios 3:16 el texto nos dice, ¿no se dan cuenta ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en su templo? Ustedes no se han dado cuenta que ustedes no son unos simples evangélicos, no son unos simples creyentes que andan con una Biblia bajo el brazo, ahora andan con un celular que tiene 20 Biblias. No, 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 no. Ustedes son el templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo de Dios, porque es su templo. Amén.
En Efesios 2:22, el texto nos dice, ustedes que me están escuchando, ustedes pues unidos en Él, ¿en quién? En Jesucristo, forman también parte de ese lugar en que Dios mora por medio de su Espíritu. Forman parte de ese lugar que es la iglesia, que es el templo en que Dios mora por medio de quién? De su Santo Espíritu. ¿Cuántas veces he escuchado en este transcurrir de mi vida cristiana hermanos que llegan comentando y diciendo que andan buscando a Dios? Andan buscando a Dios. Es más, están buscando el Dios del monte Sinaí, el Dios que habló con Moisés. Y mi respuesta siempre ha sido la misma y seguirá siendo la misma. Muchacha, muchacho, tú estás perdido, estás perdida, definitivamente. No sabes verdaderamente qué es lo que está pasando con tu vida. No sabes. Porque ¿cómo que vas a buscar si el Dios del monte Sinaí que habló con Moisés ahora mora en ti, está en ti? Jesús lo dijo, morará en ustedes y estará con ustedes. Pero, ¿en dónde está ese espíritu de poder? Porque es que Jesús dijo, recibirán poder cuando llegue sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. ¿Y dónde está el poder de la iglesia? ¿Dónde está el poder que emana el Espíritu Santo en ti, que eres su templo? ¿Dónde? 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 Es la gran pregunta que nos debemos hacer. Por eso ahorita les decía que nada ni nadie puede hacer nada en contra del templo donde mora el Espíritu Santo de Dios, que son ustedes, porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, y no es contra este edificio donde nos congregamos, no. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti, porque tú eres la iglesia. Y en esa iglesia que eres tú, habita, mora, vive el Espíritu Santo de Dios. En Santiago 4:5 dice el texto, por algo las escrituras dicen que el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros nos ama celosamente. Aleluya. Yo te hago una pregunta y contéstela tú mismo. ¿Cuánto tú anhelas al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuánto tú lo anhelas? ¿Cuánto lo anhelas? Porque de verdad, hoy, vamos a aprender, queremos aprender hoy. Ahí tenemos que aprender. Y se los dije en el discipulado, hoy yo quiero que ustedes aprendan y volteen el chip que han vivido para que el Espíritu Santo encienda la llama, encienda el denuedo, encienda la pasión y ustedes cambien y dejen de ser simples evangélicos, simples creyentes y se conviertan en verdaderos hijos, hijas de Dios. Si hoy vamos a entrar en conciencia, tenemos que hacerlo hoy si vamos a entrar en conciencia. Y entendamos que el mismo anhelo, el mismo celo que tiene el Espíritu Santo por nosotros, también nosotros debemos de anhelarlo y celosamente anhelarlo. Él anhela la intimidad y la intimidad solo se da en dos personas, él y yo, él y yo, él y tú, él y ella y tú que me estás escuchando. Esa es la intimidad, porque la intimidad solamente se da entre dos personas. Cuando hay un tercero, ya no es intimidad, ya es comunión. Y si no hay comunión, entonces lo que hay es adulterio. Quiero concluir diciéndoles esta parte. Ustedes ni yo tenemos ningún derecho
para tomar decisiones en nuestra vida sin consultar al dueño de la morada, que es el Espíritu Santo de Dios. Él no es un arrimado que estorba, que cansa, que molesta. Al principio todo bien, todo va bien, pero cuando pasan los días comienzas a molestar. Si alguna vez has estado arrimado, sé que me está diciendo, es verdad, hermano Mauri, porque yo lo viví personalmente también. Y es cierto, cuando estás de arrimado en una casa, así sea de un familiar cercano, cuando pasan los días, ya comienzan a ponerte condiciones porque tú estás estorbando, porque tú no eres de esa casa, tú eres un arrimado. Pero el Espíritu Santo no es un arrimado en ti, no es que te va a estorbar, no te va a cansar, no te va a molestar, no, porque Él es el dueño de la morada, Él es el dueño de ese templo que eres tú, donde Él habita. Aleluya. Termino. Para lograrlo, tenemos, como dice el libro de Apocalipsis, tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver al primer amor. Y el primer amor fluyó cuando el Espíritu Santo habitó en nosotros. Comenzó a habitar en nosotros. Ese primer amor tenemos que revivirlo, volver ahí. Muchos hablan de volver a la senda antigua. Pues vuelve al primer amor y estarás en la senda antigua. Aleluya. Así que hermano, quiero que reflexionen, quiero que cambien el chip. Es lo que Dios quiere de ustedes y de mí. Volteemos esta cosa, volteemos este comportamiento de cristianos simples, de cristianos de que vamos los domingos solamente al templo y con eso creemos que agradamos a Dios. Cristianos que tenemos dobles faces. Cristianos que estamos haciendo actos inmorales. Cristianos que estamos haciendo trampas, mentiras, falsedades, maldiciones, malos pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted sabe de qué yo le estoy hablando. ¿Y dónde está el Espíritu Santo de Dios que está en ti? Si es que está en ti, y si es que verdaderamente tú hiciste una confesión de fe aquel día y aceptaste a Jesús sinceramente y voluntariamente, para que entonces Dios derramara sobre ti el Espíritu Santo y comenzara a permanecer en ti, a morar en ti y convertirte en el templo del Espíritu Santo de Dios, como dicen las Escrituras. Dios les bendiga.